Ricardo López Murphy, que es diputado nacional, pero ustedes saben, es economista, fue ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. Muy bien, buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, pensaba en este anuncio que va a hacer el gobierno mañana, que va a hacer el presidente Milei en cadena nacional. Un poco el siguiente paso, la siguiente pregunta a este enunciado de que hubo superávit en el primer trimestre del año es si esto es sostenible hacia adelante o no, en definitiva, ¿no? Esa es una buena pregunta y claramente no es sostenible en el sentido que fue obtenido por postergaciones de pagos y yo diría por circunstancias que no son repetibles en el resto del año. Creo de todas maneras que eso no invalida que Argentina debe buscar equilibrar su cuenta y ese es un propósito sano que por muchos años hemos errado y que nos hace daño y que no es malo que se proponga equilibrar las cuentas. El punto es si eso se logró de manera sostenible, equilibrada, o se logró, digamos, a los ponchazos. Claro. Y probablemente esto último refleje mejor la realidad. Claro, porque si no también se trabaja sobre un diagnóstico, me parece un poco equivocado, que es creer que la situación fiscal ya está resuelta. Para nada. Y quizá la mejor, yo diría, lo mejor sería que el presidente y su equipo presentaran el presupuesto del 2024 y del 2025. No habría ninguna agenda más sana para las instituciones y para el país que hacer eso, porque eso normalizaría una cuestión anómala como es gobernar sin presupuesto y luego permitiría ocultar eso que con tanta sabiduría usted apunta. Claro, y ahí hay otro punto importante, ¿no? Porque el gobierno habla de superávit gemelos, ¿no? Por un lado, recién hablábamos de la cuestión fiscal y nos preguntábamos si es sostenible o no. Por otro lado, también uno se puede hacer la pregunta de si la acumulación de reservas que venía teniendo el Banco Central, en definitiva, es sostenible, porque también cuando uno empieza a ver, bueno, ahora se venció ese plazo de 120 días que tenía el Banco Central, en el sentido de que los vencimientos de pago de importaciones le empiezan a caer, es decir, va a tener que pagar más importaciones y, por ejemplo, desde la agroindustria dicen, los precios que tenemos no nos sirven, no va a haber una liquidación así tan rápida como el gobierno piensa. Es verdad eso y es verdad también que en eso hubo mala suerte. La cosecha no ha sido todo lo buena que uno podía esperar que fuera y los precios están alrededor de 20% más bajos que un año atrás. Y eso también hay que incorporarlo a los problemas que tenemos. Claro. No hubo toda la buena fortuna o, si usted quiere, la suerte que a veces es requerida en la vida pública, ¿no? Claro. Ahora, sobre ese punto, la verdad, la pregunta es qué va a hacer el gobierno con eso, ¿no? Porque yo leí algunas crónicas que se dieron después del viaje del ministro de Economía a Washington y que se repite un poco con lo que viene haciendo cada vez que se junta con empresarios acá en la Argentina, que es decir, el dólar no lo vamos a tocar, ¿no? Y cuando uno empieza a mirar un poco la serie histórica del tipo de cambio real multilateral, que para los que nos están escuchando es la que compara el tipo de cambio descontando inflación de la Argentina con sus socios comerciales, empieza a ver que de a poco esa competitividad que había ganado la Argentina con la devaluación de diciembre va quedando un poco atrasada y se empiezan a ver algunos precios de la economía que empiezan a quedar caros en dólares. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo está el dólar hoy? ¿Hoy el dólar está atrasado? Bueno, yo tiendo a pensar que el dólar que requiere Argentina o el tipo de cambio multilateral que requiere Argentina es un tipo de cambio alto. ¿Por qué? Porque requiere recomponer una situación de reservas que sigue siendo muy delicada, porque de nuevo los resultados se lograron, pero con force, y por varios años vamos a tener que recomponer reservas
vamos a tener que pagar las importaciones, vamos a tener que cancelar la deuda con proveedores que se ha reestructurado con el Bopreal, y vamos a tener que estos meses que no se pagaron las importaciones pagarlos, y además de acumular reservas, vamos a tener que enfrentar los pagos normales de nuestra economía. En esas condiciones, por muchas razones, porque Argentina no tiene acceso al crédito y porque yo creo que lo mejor que le puede pasar es tener una salida liderada por las exportaciones y por las inversiones, lo mejor es tener un tipo de cambio alto, y creo que eso no se da. Creo que el tipo de cambio se ha apreciado y, en mi opinión, no es consistente con los problemas que vamos a enfrentar los próximos años. Y eso también tiene que ver con las dificultades de actividad que tenemos. Parte de lo que tendrían que ser los motores de recuperación de la actividad son las exportaciones, las inversiones, un clima muy favorable en ese sentido, y yo no lo veo. Eso, más aún, creo que cuando uno mira hacia fines de año, ve un turismo hacia el exterior, ve desequilibrios que no son propios de una economía que está tan mal y tan empobrecida como la nuestra. Ahora, cuando uno contrasta entonces estas dos cuestiones, primero un superávit que uno podría decir, bueno, está bastante forzado, no se sabe cuán sostenible es, cuando después también mira que evidentemente la desaceleración que hubo de la inflación también está muy emparentada con un atraso cambiario, y escucha al gobierno decir que está todo bien, que hay que ya hay rebote y va a haber una recuperación en B corta. ¿No hay un poco de sobreactuación de cómo está la situación económica argentina hoy? Sí, a mí me cuesta creer eso. O sea, yo reconozco que después que amaine la inflación va a haber alguna recuperación, porque la inflación es un gran impuesto y deteriora mucho el nivel de vida, y si cede va a haber espacio ahí. Pero yo coincido que los números fiscales externos tienen fragilidad, y que esa fragilidad está creando cierta incertidumbre o si ustedes quieren un estado de, digamos, de no promisorio para la recuperación. Yo no veo bien de dónde viene la recuperación, salvo este fenómeno de normalización que ocurrirá cuando la inflación, que yo creo que va a bajar. Sí. Y ojo, no estoy diciendo que no había que hacer un esfuerzo externo supremo, que no había que hacer un esfuerzo fiscal, eso no estoy cuestionando eso. Yo digo, entendiendo que estábamos en una situación extrema y muy delicada, creo que no está para decir albricias, sino para reconocer que bueno, no se cayó en lo peor, pero hay un largo camino que transitar, ¿no? Claro. Estamos charlando con Ricardo López Murphy, a quien Javier Milei llamó traidor y basura. ¿Por qué crees que te definió de esta manera el presidente? No sé si después pudiste conversarlo en algún momento con él, con algún integrante de su espacio. A mí me parece que los agravios, sobre todo cuando se ven a diferencias sobre cómo uno ve el proceso político y económico, no son lo más conducente, y mucho menos desde la primera magistratura de la nación. Yo creo que esos ataques a periodistas, o si se quiere a personas que discrepan y tienen un rol en la vida pública, han sido desafortunados y yo creo groseros y injustificados. Pero yo me he propuesto no contestar eso, sino contestar con argumentos y ser imperturbable en mi vocación de servir a la República y decir la verdad. O sea, no me van a convencer a los gritos ni con amenazas. O sea, los problemas que yo planteo están,
y mejor es que los resolvamos. Lo que usted sí dijo es que la experiencia de Milei no tiene nada que ver con los liberales, ¿no? Es una una entrevista que publicó El Economista. Bueno, no lo he dicho yo solamente. Si uno mira los autores, por ejemplo, los editoriales de La Nación, este pensador italiano de la Universidad de Bolonia, que es tan importante en el pensamiento liberal, el economista Uribe de la Universidad de Columbia, o sea, hay muchos que tienen discrepancias. En general, las ideas de la libertad, el liberalismo han sido el contexto de convivir en paz en las diferencias, en manifestar tolerancia a la diversidad, en poder aceptar que no hay una sola ideología ni una sola fe y convivir en esa, multiplicidad de credos y visiones políticas. Yo creo que si alguien practica eso soy yo, no es el otro caso. Claro. Recién hace un rato compartíamos una información que publicó el medio Chequeado, que justamente se dedica a chequear afirmaciones, datos y demás, y una de las cuestiones que revisó en los últimos días es el tema del presupuesto para las universidades, ¿no? Dice Chequeado que si no hay cambios con la situación actual, las universidades perderían en términos reales el 69,3% del presupuesto de todo el año. Recuerdo en su momento su paso fugaz por el Ministerio de Economía durante el gobierno de la Alianza, en donde usted quiso llevar adelante un ajuste sobre las universidades. Viéndolo en panorama, su ajuste sobre las universidades o el ajuste que usted proponía es bastante más chico que el que quiere llevar adelante el gobierno nacional. Era el 2,5% para que se sepa, 2,5%, 3%. Era una cosa menor que desgraciadamente en aquella época no tuvo la receptividad intelectual de los problemas que afrontábamos. Los problemas se negaban, porque no es la primera vez que tenemos problemas y que en vez de enfrentarlos se niegan. En aquella oportunidad se negaban y así fue como terminó la historia. No tiene nada que ver con esto. Pero yo diría, el problema no son las universidades, el problema es el presupuesto. O sea, Argentina tiene que tener presupuesto, está en nuestro funcionamiento institucional. Lo que estoy diciendo no es un capricho ni es una presunción doctrinaria, es una restricción institucional que tenemos. Sí. Nosotros tenemos que tener presupuesto, artículo 75 de la Constitución Nacional. Claro, y justamente, ¿no? Indagando sobre esto, usted recién contaba su experiencia de cuando quiso llevar adelante un ajuste sobre la educación. ¿Cómo está viendo este ajuste que quiere llevar adelante el gobierno sobre las universidades? No, era verdad en aquella época eso no era verdad, eso fueron estigmatizaciones. Yo hoy, visto a la distancia, diría tonterías. En aquella época había que hacer una pequeña corrección del presupuesto porque teníamos un desbalance fiscal respecto a nuestro financiamiento y la corrección que se pedía era 2,5%, 3%. Piense usted que era una corrección extremadamente pequeña sobre el presupuesto de la nación, era aproximadamente 2,5%, 3%, era una cosa muy, muy pequeña. Por no hacerla tuvimos los problemas que tuvimos. Pero la situación actual, donde hoy, por ejemplo, Chequeado dice... Bueno, porque no tiene nada que ver con eso. O sea, yo creo que hoy es otro problema, el país está muy empobrecido, tiene dificultades muy severas, mucho más graves que las de aquella época. Yo diría que una solución práctica es que envíen el presupuesto y si se enviara el presupuesto, claro, todos esos guarismos y esas especulaciones e hipótesis estrafalarias desaparecerían. Habría un presupuesto... ¿O no?
Bueno, no, simplemente no, usted no lo logra aprobar en la Cámara. Si usted no se olvide que este sistema funciona sobre la división de poderes, que autoriza los gastos y los recursos y el financiamiento y la moneda es el Congreso. Claro. Hemos abusado tanto, ha fracasado tanto nuestra institucionalidad, que no se recuerda que Alberdi fue un cancerbero enorme. El Congreso fija el gasto, los impuestos, la emisión de dinero y la deuda. Claro. Es decir, usted no tiene escape si respeta la institucionalidad. Muchos años la hemos vulnerado y como hemos vulnerado la institucionalidad, hemos creído que lo patológico es normal. Ahora, sobre eso... Lo patológico degenera muchas veces en fenómenos peores. Por eso yo digo, volvamos a la sensatez. Fíjese otro tema que tiene Argentina que a mí me resulta desopilante. Ningún país tiene el control de cambio feroz que tenemos nosotros, y si hay algo antiliberal es eso. Lo primero que se hace cuando usted quiere romper una sociedad liberal es por el control de cambio. Ninguno de nuestros vecinos tiene control de cambio. El grueso de toda la gente en Argentina piensa que no podemos vivir sin control de cambio. Eso no es verdad. O sea, Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, México, los países de Centroamérica, todo funciona sin control de cambio, pero no es los países desarrollados. Claro. Esas locuras que tenemos son producto de muchos años, si usted quiere, de un accionar degenerado, es decir, hemos violado la Constitución hasta el hartazgo. El mismo presidente de la Corte ha dicho que malversar la moneda no está aceptado constitucionalmente. O sea, hemos vivido 40 años de vida constitucional vulnerando la base de nuestra institución. Sí. Ahora, recomponer eso no se hace a los golpes o con arbitrariedades, se hace con un plan serio y responsable. Claro, totalmente. López Murphy, le agradezco muchísimo este contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Charlamos con Ricardo López Murphy, diputado nacional, economista, ex ministro de Economía, que en su momento fue eyectado por un ajuste a la educación pública. Por eso quería ver un poco el termómetro de qué pensaba de lo que va a pasar ahora con